Bien, estimados hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas al programa de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, la luz del Evangelio Eterno. Bien, hermanos y hermanas, vamos a seguir tratando temas importantes, como siempre, para el conocimiento de todos ustedes. No obstante, antes, fortísimo abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas que sintonizan el programa. Bien, en esta oportunidad quiero tratar otro tema con respecto a la gran fiesta de la Pascua o ácimos o panes sin levadura. Es un decreto de Dios, decreto divino, para que todos los cumplamos. Desde el momento que el pueblo de Dios se restaura en esta parte del occidente y aquí en nuestro Perú, en la tierra de los incas, nuevamente en vigencia todas estas ordenanzas que estaban prácticamente en el olvido. Pero si no lo hemos estado haciendo es por falta de conocimiento, por falta de enseñanza de nuestro divino Creador. Si nosotros realmente queremos servir a Dios, queremos ser hijos e hijas de Dios, queremos ser verdaderos creyentes en Cristo, verdaderos cristianos en otras palabras, entonces estamos a tiempo de corregirnos y comenzar a poner por obra estas ordenanzas. Y enhorabuena será pues para nuestra salvación, eso está escrito. Bien, hermanos, vamos a ver textualmente que Dios decretó 3 fiestas en el año. Alguien dirá, pero ¿en qué parte de los mandamientos está esta ordenanza o estas ordenanzas? Quisiera saber. Enhorabuena, hermano o hermana, si usted se hace esa pregunta. ¿Y quién nos va a responder? Obviamente Dios, porque Él es su autor. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios, que inspiró a través de su Santo Espíritu a los santos profetas y apóstoles, para que ellos escribiesen para nuestra enseñanza. Dios no solamente fue o es Dios de nuestros antepasados, sino es Dios de todos nosotros. Somos la creación de Él. Entonces, pues, hermanos, si queremos hacerlo, enhorabuena, pero sí estamos en el deber de darles a conocer cómo vienen a ser o cómo son o cómo se practican estas ordenanzas de Dios. Son las leyes ceremoniales que están establecidas para siempre en el gran decálogo universal. Bien, hermanos, en el primer mandamiento, en su penúltimo fundamento, porque de los 10 mandamientos se originan diversidad de leyes, así como las ceremoniales, dentro de las cuales se realizan las rituales. Todo esto tenemos que conocer, y para eso, prácticamente, el Espíritu Santo de Dios bajó al planeta Tierra, se instrumentó de un varón, para restaurar el pueblo de Dios con todas sus ordenanzas, con todas, sin dejar la una ni la otra. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, al conocerlas y estar plenamente seguros, seguras, convencidos de las enseñanzas de Dios, pues obviamente lo pongamos por obra. Para eso es, hermanos. Bien, a ver, lo vamos a leer primeramente en qué parte de los 10 mandamientos están establecidas
este decreto divino, estas ordenanzas de las 3 fiestas solemnes en el año. Lo vamos a leer, en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Los 10 mandamientos de la ley de Dios quedaron escritos dentro de las Sagradas Escrituras, en otras palabras, dentro de este canon sagrado, en uno y otro libro. Y esto justamente lo recordamos en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así quedó, hermanos, hasta el tiempo en que nuevamente Dios mismo arrebate a un varón de aquí del planeta Tierra, al tercer cielo, obviamente en espíritu, para que, por la orden de él mismo, trajese escrito en las tablas de su corazón. No escrita, dice, con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, para la enseñanza de todos nosotros, de toda la humanidad. Y esa enseñanza, obviamente, comienza del lugar donde el pueblo de Dios es restaurado, o sea, desde nuestro Perú. Así es, hermanos. Lo vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Cuando en aquel tiempo un intérprete de la ley le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? ¿Qué le respondió el Hijo de Dios? Lo vamos a ver. Lo vamos a leer, mejor dicho. Las personas que tienen a bien pueden anotar para que puedan corroborar con sus Sagradas Escrituras. Lo voy a leer desde el versículo 28. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Notemos, hermanos, ¿cuál es el mandamiento de todos? Así le preguntó este escriba. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo, pues allá en el oriente, Él nació en carne. Entonces, cuando Él ya comenzó su ministerio a los 30 años, entonces siempre de los judíos mismos, todas esas personas que eran edificadores del pueblo judío en aquel tiempo, siempre trataban de hallar o encontrar algo contrario a las enseñanzas. Le preguntaban, le interrogaban, pero siempre el Hijo de Dios que estaba dentro de esa carne, de esa materia, de ese cuerpo, obviamente, pues, hermanos, con toda la sabiduría, sus respuestas los dejaban pero boquiabiertos. No sabían cómo, de qué manera hallar en él alguna cosa negativa para poderlo condenar. Entonces ahí este escriba le pregunta y le dice, ¿cuál de los mandamientos es el primero en la ley? Como decir, ¿cuál es el mandamiento que encabeza todos los mandamientos? Entonces, ¿qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Versículo 29. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, escuchen bien, hermanos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Notemos bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pero son 3. O sea, de la misma esencia divina. Entonces, ¿por qué dice, oye Israel? Obviamente todas sus ordenanzas, todos los mandamientos, Dios los hizo conocer en aquel tiempo, cuando los mandamientos se hizo visible, o sea, Dios lo hizo visible, lo escribió con su propio dedo para entregar al profeta Moisés en el monte Sinaí. Ese pueblo es desde el principio, hermanos,
tiene principio, nunca tendrá fin. Creamos o no, este pueblo va a quedar finalmente establecido para siempre aquí en el planeta Tierra. Cuando Dios borre toda maldad, toda especie de iniquidad aquí en el planeta Tierra. Y de esta manera Dios va a completar los 100 planetas, porque al principio creó 100, de los cuales, lamentablemente, cuando Luzbel fue arrojado de arriba del tercer cielo, obviamente cayó aquí a la tierra, hermanos. Por eso, desde el tiempo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta hoy día vivimos en maldad, en pecado. Por eso justamente Dios envió a su Hijo para que Él vino a pagar el pecado del hombre, del mundo, de la humanidad, para que nosotros tengamos esa oportunidad de arrepentirnos y hallar el perdón de nuestros pecados. Esa es la finalidad. Bueno, es otro tema, pero solamente hago un pequeño recuerdo nada más. Les recuerdo un poco esta parte. Bien, entonces, obviamente, vuelvo a repetir, todos sus mandamientos, sus leyes fueron dadas en su pueblo. Cuando se restaura el pueblo de Dios con los gentiles, por la rebeldía, la desobediencia de los judíos naturales del oriente, obviamente, todas sus leyes también son dadas en este pueblo. O sea, el nuevo pacto. El nuevo pacto ya no viene en 2 tablas de piedra, sino en tablas del corazón de un varón. Escrito está. Versículo 30. O sea, lo voy a leer, San Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás pues al Señor tu Dios. O sea, este es el primer mandamiento. Escuchemos bien, hermanos. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el principal mandamiento. A ver qué dice en esta versión, que comúnmente se le denomina la Biblia católica. De pronto menciona otra cosa, pero no. Es igual, hermanos. San Marcos 12, capítulo 12, versículos 29, 30, hasta el 31. Vamos a leerlo también, el segundo mandamiento. A ver, ¿dónde está? Bueno, escuchemos bien. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Obviamente, pues, hermanos, Dios, Padre es Dios, el Hijo también igual, hermanos, porque son de la misma esencia divina. Y Dios no es un nombre, es un título de honor. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Escuchemos bien la expresión. ¿Qué diciendo le preguntó este intérprete de la ley? O en otras palabras, este maestro de la ley. ¿Qué diciendo le preguntó? ¿Cuál o qué mandamiento es el primero de todos? ¿Qué respondió el Señor Jesús? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Muy bien, aquí va el mandamiento. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, o sea, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego menciona el versículo, 31. Después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Eso menciona aquí. A ver, en esta Sagrada Escritura, ¿qué dice? En esta versión que comúnmente se le llama la Biblia profética.
transcripción del hebreo al español. A ver, y Jesús le respondió, el primer mandamiento, el versículo 30. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Aquí qué dice? Este es el primer mandamiento de todos, el que encabeza el resto de los 8 en el Decálogo Universal. Versículo 31, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, muchas veces en esta parte quiero darles a conocer algo muy importante. ¿Saben cuál es, hermanos? Porque para poder entender un determinado tema, tenemos que empezar, hermanos, dándoles a conocer minuciosamente. Porque las Sagradas Escrituras no es pues un libro común y corriente para comenzar a disertar y pues el que entendió, entendió, el que no, no. Se debe dar a conocer minuciosamente y si es posible repetir una y otra vez. Porque no todos podemos entender de pronto en una sola, de pronto en 2, 3 y así, hermanos. Bien, esto lo vamos a leer, hermanos, porque hay una parte de las Sagradas Escrituras y precisamente está escrito en el libro de San Mateo, en el capítulo 22, versículos 37 al 40. Y también aquí, hermanos, corrobora, pero hay un versículo más que tenemos que entender. A ver. Bien. Del versículo 34, lo vamos a leer así, 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, le dijo, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento? O en otras palabras, que encabeza las otras ordenanzas, como decir así, ¿no? Entonces, la respuesta fue así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande mandamiento y el primero. Notemos bien, hermanos, ese es el primer mandamiento. Pero hay otro muy parecido, dice aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esa ordenanza, ese mandamiento viene a ser el segundo. Notemos esta expresión, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo así en el versículo 40. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Aquí ya está explicado. Notemos bien, repito. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pero no obstante, también lo vamos a leer en este versículo. Capítulo 22, de frente voy a leer en el versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué les estoy dando a conocer este versículo? Porque también yo en un tiempo pasado, cuando no conocía la verdad divina, cuando yo visitaba diferentes instituciones religiosas, yo asistía, hermanos, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar una verdad
una enseñanza verdadera. Siempre escuchaba la predicación que los 10 mandamientos, dice, fueron resumidas nomás en 2. Pero entendamos la expresión, hermanos. Aquí no está diciendo que fueron resumidas las leyes de Dios o los 10 mandamientos en 2 leyes. Entendamos, aquí está diciendo de estos 2 mandamientos depende. Quiere decir la base, el fundamento de los 10 mandamientos lo encabezan 2, el primero y el segundo. Este tema, hermanos, es bastante profundo. No obstante, posteriormente, si Dios lo permite, lo vamos a tratar este tema. Es como, por ejemplo, una casa. ¿De qué depende para que la casa quede construida? Para que tenga obviamente las paredes, el techo. ¿De qué depende? De la base. ¿Y cuál es la base? Pues lo que todos nosotros sabemos, la base se edifica con los materiales más resistentes. Por ejemplo, ahí están las piedras, el cemento. ¿Para qué? Para que pueda ser soporte del resto. Igual son los 10 mandamientos, hermanos. Esto les estoy dando a conocer porque depende de que nosotros entendamos la enseñanza. Y si queremos, enhorabuena, lo vamos a poner por obra. Para eso se restaura este pueblo, hermanos. No es en vano, es por el bien de toda la humanidad y hay que enseñarla tal y conforme Dios nos ha enseñado, sin omitir ninguna enseñanza, porque así nuestro Dios nos ordenó. Bien, entonces, volviendo a San Marcos capítulo 12, versículo 30. Repito, en el primer mandamiento, en su en su penúltimo fundamento, quedó establecido para siempre estas leyes ceremoniales que al mismo tiempo vienen a ser las leyes morales. ¿Por qué las leyes morales? Porque en esos días alcanzamos la consagración, la santificación, y Dios lo realiza de acuerdo a nuestra obediencia en cada uno de nosotros. Alguien dirá, pero ahí no habla de fiestas, ahí está diciendo, amarás al Señor tu Dios de todas tus fuerzas. Claro que sí, hermanos. Amar a Dios de todas nuestras fuerzas no quiere decir que uno de pronto va a cantar, pero a toda voz en cuello, con todas sus fuerzas. Claro, obviamente también bueno es. O de pronto va a predicar, pero con todas sus fuerzas, ¿no? Como decir, gritando. No se trata de eso. Ustedes se van a dar cuenta en este tema cuál es la manera correcta de amar a Dios de todas nuestras fuerzas. Para esto, hermanos, Dios decretó únicamente 3 fiestas solemnes, cada una por 8 días. Decreto divino. Esta ordenanza no nos lo hace un ser humano, un hombre, no, sino Dios, teniendo presente que Dios es espíritu. Y por el bien de cada uno de nosotros, Dios ha ordenado, ha decretado estas 3 fiestas en el año. Lo vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 14. A ver. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿A quiénes está ordenando
quién y a quiénes Dios ordenó desde el tiempo pasado. Dios ordenó a todos sus hijos e hijas. En otras palabras, Dios ordenó a su pueblo. Alguien dirá, entonces solamente fue para el tiempo pasado, para los israelitas. No es así, hermanos. Ese mismo Dios de nuestros antepasados también es Dios nuestro, Dios de toda la humanidad. ¿Y por qué digo en su pueblo? Obviamente en su pueblo para que todos nosotros los pongamos por obra, todas estas ordenanzas. Escrito está, hermanos, no solamente para el tiempo pasado, también para nosotros los gentiles. Cuando ya somos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ya venimos a ser israelitas o judíos. Claro, espiritualmente. Carnalmente, extranjeros para el pueblo de Israel. Espiritualmente, ya somos parte de ese pueblo. Entonces, como dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Alguien dirá de pronto, yo quisiera que me hablen eso en mi Biblia, en mi escritura, porque supuestamente los evangélicos tienen otra Biblia. ¿No es así, hermanos? Ser evangélico, ser católico, la misma cosa es. ¿Por qué les digo esto? Recordemos, hermanos, la palabra católico quiere decir universal. Es un término griego. La palabra y los 10 mandamientos de la ley de Dios es universal para que todo el mundo lo cumplamos, pero ¿en dónde? En su pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo constituido por Dios para siempre, que tiene principio, nunca tendrá fin. Hablando literalmente. Espiritualmente, el pueblo es uno. La congregación es uno. La iglesia es uno. Bueno, hay mucho que hablar dentro de ello. Por eso les digo, hermanos, ser católico o evangélico es una misma. El pueblo de Israel es el pueblo universal para todos, para toda la humanidad. Ahí practicaremos todas sus ordenanzas y finalmente alcanzaremos la salvación eterna. Viviremos para siempre. ¿En dónde? ¿En el cielo? Pues no, sino en este mismo planeta Tierra. Ahora, ser evangélico, ¿en qué consiste? Ser evangélico consiste en creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser el gran decálogo universal. Los mismos mandamientos que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí, los cuales fueron enseñados por el mismo Hijo de Dios y posteriormente también, una vez que Él, cuando lo ejecutaron en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, estuvo 40 días, 40 noches con sus discípulos en el monte de las Olivas y finalmente ascendió arriba donde su Padre. Y después los discípulos seguían predicando y con potestad los mismos mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios les ordenó, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. El que creyere en ese evangelio y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ojo con esto, hermanos, escrito está. ¿Por qué, hermanos, el evangelio digo que son los mismos mandamientos? Escrito está, ¿cuántas veces les doy a conocer? Entonces, ellos predicaron ese evangelio. Ese evangelio son los mismos mandamientos antiguos que Dios le dio al profeta Moisés. ¿Por qué? Los mismos mandamientos. Porque Dios advirtió que no se aumentase ni se quitase Antiguo y Nuevo Testamento. Eso dice, hermanos. Entonces, ser evangélico es creer en el evangelio, ponerlos por obra. Esos, hermanos, esos somos los israelitas, católicos y evangélicos. Para la persona que está entendiendo, entonces dirá, verdad es. Pero si la persona está escuchando por escuchar, sin discernimiento, entonces, al contrario dirá, no, es una locura, ¿qué va a ser? Pero así es, hermanos, así es.
Bien, entonces lo estamos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Ordenanza de Dios dada en su pueblo. ¿Y cuántas, o sea, esas 3 fiestas en el año, cuáles o cuáles son? El mismo Señor nos va a enseñar. Yo solamente estoy repitiendo lo que está escrito. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. A ver, Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. A ver, vamos a escuchar la lectura. 3 veces al año se presentará todos tus varones ante Yahvé. Ordenanza de Dios. Dios le dice al profeta Moisés en aquel tiempo también, ordena al pueblo. Los pueblos, y también, hermanos, en aquel tiempo, el pueblo de Dios sí lo puso por obra, por fe. Y estas mismas ordenanzas fueron escritas también para la generación venidera. ¿Y por qué será? Hay mucho que ver. En el lugar elegido por él. Quiere decir que estas ordenanzas no se puede poner por obra en cualquier otro lugar o en cualquier otra congregación religiosa. Uno, porque no van a entender, hermanos. Por ejemplo, en la actualidad, ¿por qué hay tanta controversia tocante a estas leyes ceremoniales? Unos dicen no, que los mandamientos sí, y otros no, los mandamientos ya no, porque Cristo con su muerte lo puso fin. Y otros que esas leyes ceremoniales fueron enclavadas en la cruz. Esas leyes rituales, ceremoniales. Esa enseñanza es enseñanza humana del hombre por el hombre, hermanos. La enseñanza de Dios no es como el hombre lo interpreta o como el hombre cree que es. Todas estas ordenanzas se pone por obra en su pueblo. Por eso, hermanos, hay un tema que habla de la gran unificación. Unificarnos en su pueblo. ¿Queremos hacerlo? Enhorabuena. ¿No queremos? Dios no nos está obligando. Pero también la Escritura dice que todos los que están escritos en el libro de la vida, también tarde que temprano llegarán a su pueblo. Hay mucho que hablar también tocante a este punto. Bien, sigamos. En el lugar escogido por Dios. A ver, entonces, ¿cuáles son esas 3 fiestas en el año decretadas por Dios? En la fiesta de los ácimos, quiere decir en la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. En la fiesta de las semanas, la segunda fiesta que viene a ser pasados los 8 días de la gran fiesta solemne de la Pascua. De ahí se cuentan las 7 semanas y a los 50 días se celebra esta gran fiesta solemne de las semanas o Pentecostés. Y la tercera fiesta, dice, y en la fiesta de los tabernáculos, que viene a ser en octubre, del 15 al 22. Y no se presentarán con las manos vacías. Notemos esta expresión. Y no se presentarán con las manos vacías, sino que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé le haya otorgado. Entonces, ¿por qué se dice, o por qué Dios nos habla, nos enseña que las 3 grandes fiestas solemnes se originan del primer mandamiento de su penúltimo fundamento, que dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas? Aquí que nos está hablando, hermanos, cada uno con el don de su mano, a esas 3 fiestas que Dios nos
ordena para que los cumplamos o los celebremos, nos está diciendo que no debemos ir con las manos vacías. Hay que llevar algo, hermanos. Así como humanamente cuando nos invitan a una fiesta, sea cual fuese, con algún motivo, ¿no? Con cualquiera de los motivos, entonces, ¿cómo vamos a esa fiesta? ¿Acaso vamos con las manos vacías? ¿Llevamos algún regalo, algún presente? Claro que sí. ¿Y cuánto más cuando Dios nos invita a estas 3 fiestas en el año? Tenemos que ir, ¿a qué? A celebrar esta fiesta, llevando algo. ¿Y qué es ese algo? O esas cosas que según la bendición de Dios tenemos que llevar. Porque en estas 3 fiestas solemnes, ¿qué es lo que se realiza, hermanos? ¿Qué es lo que se realiza? ¿O qué se realizan en estas 3 fiestas en el año? Libro de Levítico. A ver, lo voy a leer en esta versión. A ver qué hora tenemos. Lo vamos a ver en el libro de, Levítico, en el capítulo 23, versículo 37. Levítico, capítulo 23, versículo 37. Porque el Señor nos dice que no tenemos que ir con las manos vacías. O sea, con algo tenemos que ir, algo tenemos que llevar. 23, 37. A ver. Estas son las solemnidades de Yahvé. Estas fiestas son ordenanzas de Dios. La fiesta de Pascua, la primera, la segunda, la de las semanas o Pentecostés, y la tercera y última en el año, que se celebra en el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Y aquí que está mencionando, estas son las solemnidades. Por eso Dios ha ordenado, en que ustedes convocarán a una reunión sagrada. La celebración de estas fiestas, hermanos, no es pues con baile, con borrachera, con peleas, mencionando palabras soeces. No, hermanos. Estas fiestas son muy sagradas, en las que se realizan, como nos está mencionando aquí, santas convocaciones. Eso menciona en este libro, en esta versión. Sigamos. Para ofrecer a Yahvé sacrificios por el fuego, holocaustos y ofrendas, víctimas y libaciones, cada cosa en su día. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esas 3 fiestas solemnes, ¿qué es lo que se realiza? Quiere decir, dentro de estas leyes ceremoniales, ¿qué es lo que Dios ordena que realicemos? En el tiempo pasado también, hermano, lo hicieron. Ellos fueron los iniciadores. Entonces, esas 3 fiestas en esas 3 fiestas en el año, lo estamos leyendo. ¿Qué ordena Dios? Que se haga ofrendas u holocaustos por el fuego. ¿Qué quiere decir holocausto? Holocausto viene del griego holos, que quiere decir todo, caustos quiere decir quemado. O sea, en otras palabras, ofrendas u holocaustos de corderos becerros del todo quemada. ¿Quiénes lo realizan? Escrito está, los sacerdotes por parte de Dios. Así es, hermanos. Muy bien. Entonces, cuando dice que en estas solemnidades se tiene que ofrecer ofrendas u holocaustos, obviamente, hermanos, ¿de qué animales son esas ofrendas? ¿De qué animales? En el mismo libro del Levítico, en el capítulo 22, versículo 19,
A ver, vamos a escuchar. La víctima solo será aceptada si es macho, sin defecto, buey, oveja o cabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas ofrendas en estas fiestas solemnes se hace, nuestros hermanos sacerdotes con sus levitas, lo hacen de corderos, becerros o bueyes, siempre macho, sin defecto, sin tacha, limpio. Estos animales para eso fueron creadas, para que sirvan para estos ministerios sagrados en su pueblo y a favor de todos sus hijos e hijas. En otras palabras, de toda la humanidad. Entonces, hermanos, tengamos presente en esta parte, como es de corderos becerros, como el Señor dice, amarás al Señor tu Dios de todas tus fuerzas. Nuestras manos las empleamos para poder trabajar en lo que nosotros sabemos desenvolvernos. Y también muchas personas también trabajan intelectualmente, pero igual utilizamos nuestra fuerza, así como en las manos, también la fuerza intelectual. Si las personas, por ejemplo, en el tiempo pasado, hermanos, nuestros antepasados, para celebrar estas fiestas solemnes, no era necesario comprarlas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran ganaderos. Ellos criaban, hermanos, animales, pero cualquier cantidad. Y en las fiestas solemnes diariamente ofrecían miles de corderos, miles de becerros, hermanos. Escrito está en otros lugares, en otros textos bíblicos. Diariamente, quienes lo ofrecían, los sacerdotes. Entonces, en la actualidad son muy pocos nuestros hermanos que tienen su ganadería, principalmente el ganado lanar, las ovejas. Entonces ellos cogen, lo toman lo mejor de los corderos o de los becerros, y entonces traen al lugar santo, al santuario terrenal, porque el santuario espiritual es uno. Entonces, para que se realice estas ofrendas en estas fiestas solemnes. Pero si uno no tiene, entonces tiene que contribuir con dinero. ¿Y quiénes son los que reciben? Pues los sacerdotes, los levitas, conforme está establecido en el mandamiento de Dios, en las leyes divinas. Y unos, o sea, conforme a la bendición de Dios, unos contribuirán conforme a su voluntad. Tampoco Dios no obliga. Por eso dice, cada uno se presentará en estas fiestas solemnes con el don de sus manos conforme a la bendición de Dios. Unos traen, pues compran ellos mismos su becerro, su buen cordero, lo mejor para Dios. A Dios le agrada el aroma cuando el cordero, el becerro, se está incinerando en el altar del holocausto, obviamente sacrificado. No como mucha gente dice, no, dicen que los israelitas queman animales vivos, dicen. Pero la persona, hermanos, inteligente, sabia, ¿qué hace? A ver, voy a ir yo mismo a ese lugar y voy a ver cómo es. No se lleva de los dicen. Del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos. Bien. Entonces, y otros para las libaciones, escrito está, hermanos, cómo se ofrecen estos animales limpios en el altar del holocausto, con hojaldres preparados sin levadura de trigo. Y eso nos lo regalan, pues no, hay que comprarlas. Y para comprarlas tenemos que tener el dinero. ¿Y el dinero cómo es que obtenemos? Trabajando. Ahí estamos empleando nuestras fuerzas.
para servir a Dios con todas nuestras fuerzas. También, ¿qué se necesita? El aceite de olivo, puro, extra virgen. ¿Qué más se necesita? Leña, y la leña no nos lo regalan, sino hay que comprarlas. Para ello hay que contribuir con dinero. ¿Qué más? El incienso en olor grato para Dios. Sal, fósforo, conforme a la bendición de Dios. Si uno no tiene, llevará pues 1 kilo de harina sin preparar, o de pronto llevará un paquete de fósforos. Pero eso ya depende de cada uno. Cuando una persona sabe que ya se está aproximando la fiesta, o con anticipación, va juntando su dinerito, va separando. Llegado la fiesta, entonces ya tiene para contribuir. Eso depende de cada persona. Entonces, hermanos, por eso el Señor ordena, cada uno debe ir con algo en las manos, no con las manos vacías. Ahora bien, a esto mismo, hermanos, a esta ordenanza misma, el gran apóstol Pablo se refiere en su carta a los Corintios, epístola universal para todo el mundo, para toda la humanidad. En el capítulo 9, segunda carta, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Notemos bien. 9, 6 y 7. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, dice, ¿no? Cosechará también fuera de todo cálculo, dice aquí. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. ¿Y qué es lo que menciona en esta versión? El apóstol Pablo dice así: esto empero digo, hermanos, el que siembra escasamente, segará también escasamente. El que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. En estas fiestas, hermanos, conforme a la bendición de Dios, liberalmente, así como en el tiempo pasado lo hacían, aportaban con sus animales. Y como también si alguien no tenía, entonces también contribuía con dinero para que compren, pero en su mayoría no era esto, hermanos, sino todos llevaban de su establo, de su ganadería, el mejor becerro, el mejor cordero. Aceite de olivo, ellos mismos lo fabricaban, extraían del mismo, o sea, de la aceituna, ¿no?, que le llamamos. Ellos mismos, hermanos, extraían con mucha maestría, con mucha destreza, y purito, no era entreverado con otros aceites como en la actualidad, porque ellos tenían también sus olivares. Trigo, ellos mismos sembraban, ellos mismos sacaban la harina, y de eso mismo ellos preparaban las hojaldres para los sagrados holocaustos, también para la cena pascual. Así era en aquel tiempo, hermanos. Entonces, ¿quién contribuye liberalmente para estas fiestas solemnes? Entonces, Dios retribuye también sus bendiciones en abundancia. Con sus bendiciones en abundancia. Para ello, no debemos ser mezquinos, conforme a la bendición de Dios. Por eso dice, porque Dios ama el dador alegre. Uno tiene que sembrar, como decir, no, pero en el campo espiritual se entiende, dar liberalmente, sin mezquindad.
porque Dios ama al dador alegre. Si uno va a dar con mezquindad, entonces mejor no dar. O con el dolor en su corazón que me va a faltar, si gasto esto, si doy esto, no. Liberalmente. Entonces también las bendiciones serán multiplicadas en las personas con liberalidad, en abundancia. Hermanos, vamos a ver, escrito está en el libro de Esdras, en el capítulo 17, versículo 7, cuando se contribuye con dinero para ofrecer ofrendas u holocaustos con todas sus libaciones, con todo ese dinero que se junta, se compran corderos, becerros. ¿Quiénes lo compran? Pues los levitas. Vamos a ver, vamos a leerlo. Esdras, capítulo 17, versículo, es capítulo 7, versículo 17. Disculpen, es capítulo 7, versículo 17. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes, quiere decir también para sus libaciones, como decir, ¿no? Para comprar incienso, palo santo, sal, leña, o sea, todo lo que se emplea en estas ofrendas sagradas. Repito, comprarás pues prestamente con esta plata becerros, corderos, carneros, corderos con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Así también en aquel tiempo, hermanos, lo hacían. Esa misma ordenanza es también para estos tiempos, porque son ordenanzas eternas. Así es, hermanos. Vamos a ver en dónde está escrito. A ver, hermanos, esto lo vamos a ver en este libro. A ver, ¿qué hora es? Bueno, tenemos tiempo todavía. A ver, en el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 4. Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que menciona aquí? Porque muchas veces, hermanos, decimos, no, para nosotros esas ordenanzas ya no. Eso fue para el tiempo pasado. No sigamos con ese mismo pensamiento equivocado, que no es para vida, sino para muerte, hermanos. No porque Dios nos está amenazando. Dios nos advierte primeramente, hermanos. ¿Cuándo va a ser la sentencia final si nosotros seguimos rebeldes? En el gran día del juzgamiento. Porque para que se establezca el reino de Dios aquí en el planeta Tierra, tiene que ser purificado con fuego. Ya no va a quedar ninguna especie de maldad, rebeldía, desobediencia, va a desaparecer para siempre. Esa es la razón, hermanos. A ver, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. A ver, hermanos, vamos, escuchen por favor, por amor a ustedes mismos. Aquí está. Aquí está en el versículo 3. A ver. Te hago saber que voy a edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, dice, para consagrársela. O sea, así habló Salomón en aquel tiempo, cuando se tenía que edificar, obviamente, la casa, no así materialmente, ¿no? Aquí está refiriendo en el sentido literal. Para consagrársela, para quemar perfume aromático, para quemar ante él el incienso aromático, ahí está, para la ofrenda perpetua. Ojo con esto, hermanos, escuchemos bien. Para la ofrenda perpetua. ¿Qué entendemos por la palabra perpetua? Quiere decir para siempre, eternamente, para que se realicen estas ofrendas sagradas. Repito, para quemar ante él incienso aromático, para la ofrenda perpetua de los panes presentados y para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, notemos bien,
sábado, séptimo día sagrado, en los cuales también se hacen ofrendas u holocaustos en olor grato para Dios. No es por el pecado, hermanos. No confundamos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En estas fiestas solemnes se hacen ofrendas u holocaustos porque son leyes ordenadas por Dios, leyes rituales. Sigamos. Y nuevas lunas. Alguien dice, no, esas ordenanzas ya fueron para el tiempo pasado, es ley de Moisés. Moisés no se inventó ninguna ley. Es otra cosa que Dios le ordenó al profeta Moisés para que él ordenase al pueblo para que cumpliesen. Y él mismo lo hizo también, hermanos. A ver, sigo leyendo. Para holocaustos a mañana y tarde, de los sábados, lunas nuevas. Esta ordenanza también viene a ser un sábado mensual, día de cesar de trabajar, día de santificar ese día, porque es un día sagrado. También en esos días se hacen ofrendas u holocaustos. ¿Quiénes las hacen estas ofrendas? Los sacerdotes, por parte de Dios, por parte de Dios. Y en las solemnidades, ¿de qué solemnidades está hablando o a qué solemnidades se está refiriendo? A la primera fiesta de los panes sin levadura o ácimos en abril, la segunda fiesta, la de las semanas o Pentecostés en junio, y la tercera y última fiesta en el año, la de los tabernáculos o cabañas. En esas fiestas se hacen ofrendas u holocaustos. Dice, y en las solemnidades de Yahvé, nuestro Dios, como se hace siempre en Israel. Hermanos, esta parte yo quisiera que entendamos todos. Aquí dice, aquí tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático, y para holocaustos a mañana y tarde, en los sábados, nuevas lunas, 3 fiestas en el año, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Alguien podría de pronto pensar y decir, ¿no? Esas ordenanzas ya vio, fue solamente en el pueblo de Israel. ¿Pero qué está ordenando aquí? Todas estas ordenanzas son ordenanzas por parte de Dios para siempre, son eternas, hermanos. ¿Y por qué dice en Israel? Porque ese pues es el pueblo de Dios, constituido por él para siempre. Son ordenanzas eternas que se realizan en su pueblo, porque también su pueblo es eterno. No se va a referir pues a cualquier otro pueblo, hermanos, a cualquier otra institución religiosa, porque todos somos invitados por parte de nuestro Dios a su pueblo para poner por obra todas estas ordenanzas y así alcanzar la salvación eterna, para vivir para siempre, en otras palabras, perpetuar nuestra existencia aquí en el planeta Tierra. ¿Gobernados por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, con el gran decálogo universal, la gran constitución política teocrática, que se va a establecer para siempre aquí en el planeta Tierra. Eso es, hermanos. Por eso dice, lo cual es perpetuo en Israel, en su pueblo, para todo el mundo. Por eso es universal su pueblo, hermanos, para todos, que finalmente va a quedar establecido para siempre en este planeta Tierra, no porque yo pienso o creo o crea que sea así. Así está estipulado en este libro sagrado. Eso entendamos, hermanos. Bien, entonces, ¿esto en dónde está escrito? Primera de Crónicas, en el capítulo 17. A ver, hermanos, aquí mismo lo vamos a leer. Primera de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 22. A ver, si es cierto, de pronto les estoy hablando algo que no está escrito. Pues no, escrito está. 17, 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel, notemos bien, aquí dice, tú has constituido a Israel tu pueblo,
como pueblo tuyo para siempre. ¿Entendemos, hermanos? Si es así, enhorabuena. Enhorabuena, hermanos y hermanas. El pueblo de Dios, constituido para siempre. ¿Quién lo constituyó? Dios mismo, el Padre Jehová, en este planeta Tierra. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre es el pueblo eterno de Dios, hermanos. Solamente para mí, para usted nomás, sino para toda la humanidad. Por eso es universal. Así es, hermanos. Bien, entonces, estas 3 fiestas en el año son constituidas por Dios, ordenadas por Dios para siempre. ¿En dónde? En su pueblo, para todo el mundo, para toda la humanidad. Entonces, hermanos, estas 3 fiestas en el año se celebran por 8 días. Siempre es de sábado a sábado. Vamos a leerlo. En el libro de Levítico, en el capítulo 8, versículos 33 y 35. Levítico, capítulo 8, versículos 33, 35. Estos 2 versículos más y luego vamos a intermediar pues con un himno. Ya. Levítico capítulo 8, versículo 33, 35. De la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio, no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumpliesen los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. ¿Por qué digo, hermanos? ¿O por qué el Señor nos dice, nos habla? Estas 3 fiestas solemnes, leyes ceremoniales, al mismo tiempo vienen a ser las leyes morales. O sea, en estos días Dios nos consagra de acuerdo a nuestra obediencia. Si nosotros permanecemos los 8 días de sábado a sábado en los lugares santos para celebrar estas fiestas solemnes, Dios santifica, consagra a la persona. Hay más fuerza espiritual para poder poner por obra sus ordenanzas, para no tener pereza espiritual, para alabarla en sus horarios correspondientes, estar presente en sus sábados, nuevas lunas. Dios mismo nos va dando fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual viene a ser que el Espíritu Santo de Dios más y más va apoyando en la obediencia a cada persona. Así es, hermanos. Entonces, en el versículo 35. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio, estaréis día y noche por 7 días. ¿Quién está ordenando? Pues Dios. Estas ordenanzas es a favor nuestro, es para salvación. Vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí está diciendo de que estaréis día y noche por 7 días. ¿En dónde? En el lugar santo. ¿Y qué hay en el lugar santo para quedarse durante toda la semana? Hay cabañas, así como para los varones, como para las varonas. Y alabar día y noche en sus horarios correspondientes, sin salir, o sea, del lugar santo. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová. Esta ordenanza es de Dios para que cada uno de nosotros, estando plenamente seguros, conscientes de que estas ordenanzas sí lo tenemos que poner por obra a favor nuestro, entonces, dice aquí, y guardaréis la ordenanza de Jehová para que no muráis. Estas ordenanzas, hermanos, es para vida. No es como de pronto en algún tiempo pensaba yo. ¿Quién va a estar perdiendo tiempo los 8 días? No tengo que trabajar. Si no trabajo me muero. De pronto también tuve ese pensamiento, ese criterio, hermanos, pero no es así. Estas ordenanzas es a favor del hombre. Cuando dice es para vida, el cumplimiento de estas ordenanzas es para vida, quiere decir, hermanos, de que es a favor nuestro. Es el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales para nuestra salvación. Porque la salvación no está, hermanos, como nosotros pensamos que es o creemos que es.
solamente creer en Cristo, ya somos salvos por gracia. No solamente, hermanos, es eso. Para ser salvos por gracia, obviamente tenemos que poner por obra todos los mandamientos de Dios. La salvación por gracia primeramente del pecado y luego comenzar a poner por obra todas sus ordenanzas para alcanzar la salvación eterna. Así es, hermanos. Entonces, para la salvación tenemos que poner por obra todas las ordenanzas, y esta es una, repito, es el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales para la salvación del hombre. Bien, hermanos y hermanas, para seguir con este tema, por favor, señor director, vamos a alternar con un himno. Adelante. Ahora sí, yo me voy con Jesús a morar, para siempre con Él a reinar, y con sonido celestial, glorificando al Creador, Dios de todo el universo.
Bien, hermanos, a ver, vamos a proseguir con el tema. Todavía tenemos algunos minutos más. Entonces, estas 3 fiestas solemnes se realizan es de sábado a sábado. Por ejemplo, en esta vez está tocando, ¿a qué fecha, hermanos? O sea, ¿a qué día está tocando un 14? Porque esta fiesta solemne de la Pascua es del 14 al 21. Obviamente, las 3 fiestas en el año se celebran de sábado a sábado. Levítico capítulo 23, versículo 39. Levítico capítulo 23, versículo 39. Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová tu Dios por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. O sea, estas 3 fiestas en el año, repito, siempre se realiza de sábado a sábado. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos solamente en la primera fiesta que viene a ser de la Pascua o panes sin levadura o ácimos. Y esta fiesta justamente ya se nos está avecinando. Lo vamos a leer, a ver, la fiesta de la Pascua o ácimos. ¿Cuándo, en qué mes se celebra? ¿De qué día a qué día? O sea, ¿qué día comienza y qué día culmina? Más claro. Libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 21. Primeramente lo voy a leer en esta versión. Ezequiel capítulo 45, versículo 21. A ver. Capítulo 45, versículo 21. Ahí está. El día 14 del primer mes, escuchemos esta expresión, en el día 14 del primer mes, para ustedes la fiesta de Pascua. Será para ustedes la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Está mencionando el Señor del 14 al 21 del primer mes, o sea, del primer mes del año, dice, se celebrará la fiesta de Pascua o panes sin levadura. La pregunta es, ¿qué mes es en el cual se celebra la fiesta de Pascua? ¿Qué mes? Vamos a ver, libro de Deuteronomio. A ver, aquí en esta versión lo vamos a leer. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 1. 16:1. Nota el mes de Abib para celebrar en él la Pascua en honor de Yahvé. ¿En qué mes se celebra la fiesta de Pascua o ácimos o panes sin levadura? En el mes de abril. En español es abril. Aquí está escrito en otro idioma, hermanos. Abib, abril en español. Entonces, en el mes de abril se celebra, como dice en 45:21 del libro de Ezequiel, del 14 al 21. Ahora, ¿qué día está tocando el 14? El día jueves. No se puede comenzar la fiesta de jueves al otro jueves, no. Siempre es de sábado a sábado, lo que hemos visto en el libro de Levítico 23:39. No solamente de sábado a sábado en la fiesta de los tabernáculos o cabañas, sino en las 3 fiestas. ¿Por qué? Porque lo hemos leído en el libro de Levítico 8:33-35, que por 7 días, siendo de sábado a sábado, para nuestra consagración, permanecer durante esos 8 días en el lugar santo. ¿Qué haciendo? Entonando sus santas alabanzas, el himno universal del pueblo de Dios, en sus horarios correspondientes,
alternado con himnos y también preparándonos profundamente en las Sagradas Escrituras, según la enseñanza de Dios. Bien, en el mes de abril, porque este mes es el principio en los meses del año, que nos habían enseñado que enero es el primer mes del año. Según Dios, según el calendario hebreo, el primer mes del año es abril. Todo fue distorsionado por el príncipe de las tinieblas a través de los hombres. Todo, mandamientos, los tiempos, toda la creación de Dios ha sido totalmente distorsionada por este ser maligno que no quiere la salvación de ninguno de nosotros. Bien, lo vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. ¿Qué mes? Abril. Ahí está, hermanos. En ese mes de abril es que se celebra, como lo hemos visto, del 14 al 21, y repito, en esta vez está tocando a un jueves, si no me equivoco, día 14 de abril. Entonces no se puede comenzar del jueves, siempre tiene que ser del sábado. Sábado, el primer día de la fiesta, y acaba también, culmina con el mismo día sábado, de sábado a sábado. Esta ordenanza, hermanos, la institución de esta Pascua fue pues decretada por Dios, instituida por el Señor, un día antes del Éxodo. O sea, antes de que los israelitas salgan de la tierra de Egipto. Entonces, ahí es donde celebraron esta Pascua, comieron la cena pascual. ¿Y de qué comieron? Del cordero asado al fuego. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta ordenanza fue establecida por Dios para siempre. Es una ordenanza eterna. Como lo hemos visto también, las otras 3 fiestas en el año, conforme está estipulada en el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 4. Aquí tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar perfume aromático delante de él, y para la colocación de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los sábados, nuevas lunas, 3 fiestas en el año, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Es una ordenanza eterna a favor de la humanidad. Queremos hacerlo, enhorabuena, hermanos. Entonces, lo vamos a leer en el libro de Éxodo. Aquí en esta misma Biblia lo vamos a leer. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 17 y 24. Ahí es donde también Dios ordenó, ¿no?, que con la sangre del cordero se expiase las casas. Asimismo también, obviamente en otra parte está escrito ya, también a las mismas personas. ¿Para qué? Para que las plagas no les afecte, no los mate. Ahí es donde los primogénitos de los egipcios murieron, hermanos. Y esto también, la expiación con la sangre también tiene muchísima importancia para la vida del hombre, de la humanidad. Entonces, a ver, lo vamos a leer. Éxodo capítulo 12, versículos 17 y 24. Éxodo 12, 17, 24. A ver, en el 17. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos. Notemos bien, porque ese es el día que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Cuando Dios liberó a través del profeta Moisés de la esclavitud de los gobernantes egipcios. Dios los liberó a través de Moisés. Bien,
ustedes celebrarán este día de generación en generación. Este rito es para siempre. Ordenanza eterna. Ahí quedó establecida esta ordenanza para siempre, para que los cumpliésemos. Toda la humanidad en el tiempo pasado, en el tiempo de Moisés lo hicieron, asimismo también para nosotros en este tiempo, hermanos, para los gentiles, para los cristianos creyentes en Cristo, porque las ordenanzas son las mismas, son eternas. A ver, en esta versión lo voy a leer. Éxodo capítulo 12, versículos 17 y 24. A ver. Ya, escuchen, por favor, hermanos y hermanas, si gustan, anoten. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, la fiesta de Pascua, el primer día 14, como decir en otras palabras, la cena pascual. Y el resto de los días, la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Ahí está. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Quién ordenó? Pues nuestro Padre. Padre suyo, Padre mío, Padre de todos nosotros. Él ordenó. ¿A quiénes? Pues a sus hijos. A sus hijos. ¿Queremos ser verdaderamente hijos de Dios? Lo haremos. Obedeceremos esta ordenanza, porque nuestro Padre lo está haciendo. Si nos consideramos verdaderos cristianos, en otras palabras, creyentes en Cristo, entonces pondremos por obra todas estas ordenanzas, porque el mismo Hijo de Dios lo enseñó, Él mismo los puso por obra, los guardó, los cumplió. Y después de él también los discípulos, todos, incluido el gran apóstol Pablo, maestro y predicador de los gentiles. Así es, hermanos. Versículo 24. Y guardaréis esto, notemos bien la expresión, y guardaréis esto por estatuto para vosotros, para nuestros antepasados y para vuestros hijos, que somos nosotros, ustedes, yo, todos, para siempre. Ordenanza eterna. No lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados del hombre por el hombre. Antes de que el Espíritu Santo de Dios baje al planeta Tierra, se instrumente de un varón para que nos enseñe todas estas ordenanzas, nadie lo ha hecho, ninguna institución religiosa. No lo digo por ofensa, sin ánimo de ofenderlo, sino a manera de instrucción, a manera de enseñanza. Pues llegó el tiempo, hermanos, llegó el tiempo. ¿Queremos hacerlo? Enhorabuena, alcanzaremos salvación. Pero si aún a sabiendas no queremos hacerlo, nosotros ya seremos responsables de nuestra perdición, de nuestra salvación. Se habla, Dios no obliga. ¿Quién soy yo para obligar? Los israelitas, ¿quiénes somos para obligar? Nosotros mismos tenemos que obligarnos, nosotros mismos tenemos que sacar las fuerzas para poder poner por obra estas ordenanzas, pero con entendimiento, con sabiduría, no hacer por hacer las cosas. Uno tiene que ser bien analista, hermanos, si es así o no, pero lo que les estoy dando a conocer, escrito está. El mismo Hijo de Dios lo puso por obra. Obviamente cuando él todavía estuvo niño, porque él nació nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en aquel tiempo el Hijo de Dios nació, se formó la carne, Miguel Arcángel, el Hijo de Dios, en el vientre de María, de aquella mujer santa, santísima. ¿Por qué? Porque era obediente a todas las ordenanzas de Dios. Israelita era, hermanos, quiere decir del pueblo judío.
Él lo puso por obra todas las ordenanzas de Dios. ¿Por qué digo santa, santísima? Porque en la obediencia a las ordenanzas de Dios está la santidad. Ella era una mujer perfecta. Por eso Dios empleó su vientre para que su hijo formase la carne, crease la carne en el vientre de esta mujer santa. Nació y obviamente, hermanos, cuando él estuvo niño, iba con sus padres. Iba con sus padres. Ahora vamos a ver, libro de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 40 y 41. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué iban todos los años? Porque es una ordenanza eterna para siempre. Entonces ellos, como fieles del pueblo de Dios, asistían, no solamente en la fiesta de Pascua, sino en las 3. No solamente en las 3, también en los sábados nuevalunas, porque son ordenanzas eternas. Entonces, obviamente lo llevaban al niño. Repito, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Alguien de pronto podría decir, claro, cuando estaba niño, como todo niño estuvo sujeto a ellos, porque el Hijo de Dios nació en el seno de esa familia, de ese hogar, entonces obviamente lo llevaban. Pero vamos a ver textualmente, él fue obediente. Aquí en el planeta Tierra, obediente a todas las ordenanzas de su Padre. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí él ya está mencionando, hermanos, de cómo él vivió aquí en el planeta Tierra. Él nunca dijo, no, pues yo soy hijo de Dios y yo estoy exonerado de la obediencia a los mandamientos porque yo soy puro, santo, perfecto. Jamás dijo eso. Él lo puso por obra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo necesitaba poner por obra? ¿Porque tenía alguna mancha de pecado? Pues no, sino dándonos ejemplo de obediencia. En aquel tiempo dio ejemplo de obediencia a los que estaban vivos en aquel tiempo. Y para este tiempo quedó escrito la obediencia del Hijo de Dios a las ordenanzas de su Padre para la enseñanza de nosotros, para tener como ejemplo la obediencia del Hijo de Dios aquí en el planeta Tierra. Lo puso por obra todas las ordenanzas. ¿Por qué digo todas las ordenanzas? Dios dijo, no aumentaréis ni quitaréis de mis mandamientos. Esos mandamientos son eternos. ¿Y en qué parte del mandamiento está establecido para siempre estas ordenanzas? En el primer mandamiento, en su penúltimo fundamento, que dice, amarás al Señor tu Dios de todas tus fuerzas. Así es, hermanos. El mismo Hijo de Dios lo puso por obra. Él mismo enseñó. Ahora alguien podría decir, ahí dice mis mandamientos. El Señor Jesús ha dado 2 mandamientos, nada más. Ahí resumió. No es así, hermanos. Los mandamientos que el Hijo de Dios enseñó fueron los mismos 10 mandamientos que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué los mismos? Porque Dios dijo, repito, no van a aumentar ni quitar. Escrito está, ¿cuántas veces les doy a conocer? Antiguo y Nuevo Testamento. No aumenten ni quiten a mis mandamientos. Y esos mandamientos son eternos. Ahí está, pues, hermanos, escrito está. Ahora, ¿los apóstoles lo habrán puesto por obra? Pues claro que sí, hermanos, lo pusieron por obra. ¿Por qué? Porque es una ordenanza eterna para siempre. Esta ordenanza para todos. Ellos enseñaron, lo pusieron por obra. Por ejemplo, vamos a ver el gran apóstol Pablo, que fue maestro y predicador de los gentiles. ¿Qué enseñó él? ¿En qué creyó? Hermanos, a ver, bueno, con 2 textos voy a acabar este tema. Solamente estamos tocando textos, pero así precisos nada más. Porque si este tema se tocara parte por parte,
se necesita también de mucho tiempo, de algunas horas más. Bien, vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, versículo 14. Ustedes y yo, si somos lectores de la Biblia, sabemos que el apóstol Pablo fue perseguidor del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de todos los creyentes en el Hijo de Dios. Acérrimo enemigo del cristianismo. Pero cuando él se convirtió, fue el primero, hermanos, en comenzar a predicar a los gentiles, fuera del término del territorio judío. Por ejemplo, en Roma, él formó, hermanos, muchas iglesias, convirtió a muchos gentiles al pueblo de Dios. Entonces aquí el apóstol, una vez que creyó en el Señor Jesucristo, fue discípulo del Señor. Entonces aquí menciona así: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él creyó en todos los mandamientos. Él fue guardador del día sábado, nueva luna, 3 fiestas en el año, porque aquí está diciendo: así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cuál es la manera correcta de servir a Dios? Escrito está: con ofrendas u holocaustos en los días santificados, como son sábado, nueva luna, 3 fiestas en el año. Él creyó, hermanos, y los puso por obra. Escrito está. Cuando los mismos judíos lo calumniaban, decían: no, este hombre no guarda la ley. Lo calumniaban, cosa que no era así. Por eso él en su defensa está diciendo ante este gobernador Félix, porque los mismos judíos consideraban a todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, lo consideraban como una secta, como una herejía. Por eso el apóstol Pablo está diciendo así, dijo así. Último texto vamos a ver. Entonces el apóstol Pablo, como creyente en esas ordenanzas, como enseñador de esas ordenanzas, en otras palabras, enseñador del gran decálogo universal, ¿qué dijo tocante a la fiesta de Pascua? ¿Qué dijo? Vamos a escuchar. Esto, hermanos, aquí lo voy a leer en esta Biblia católica, ¿ya? Que comúnmente se le llama católica, quiere decir Biblia universal. Esta Biblia también es católica, quiere decir es universal. Las Sagradas Escrituras, una sola. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, epístola universal, en el capítulo 5, versículos 7 y 8. A ver, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cinco, 7 y 8. A ver, escuchen bien, hermanos. Echen fuera la vieja levadura, o sea, las malas costumbres humanas, y también la supuesta Semana Santa, según el entendimiento, el criterio de los hombres, porque así todos hemos vivido en esas enseñanzas paganas. Cuando uno ya entiende las Sagradas Escrituras, la enseñanza del Señor a través de este libro sagrado, entonces no es para seguir en la necedad, hermanos, en la rebeldía, en el capricho, porque ello nos puede costar caro. ¿Cuándo? En el gran día del juzgamiento. Dios nos está advirtiendo, hermanos, Dios nos advierte en diferentes versículos de las Sagradas Escrituras, y es por el bien nuestro, hermanos. Bien, repito: echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una nueva masa, son nuevas criaturas, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual. Aquí, hermanos, hay mucho que hablar, y Dios mediante vamos a proseguir el próximo domingo tocante a este tema. Lo que mucha gente dice: Cristo muerto, como decir, ¿no? Una vez que lo ejecutaron, entonces ya esa ordenanza pasó a la historia. Ya no. Con la venida de Cristo caducó.
Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Es una ordenanza eterna. Los holocaustos es una ordenanza eterna, las cuales se realizan en estas leyes ceremoniales, o sea, dentro de estas leyes ceremoniales, y asimismo también dentro de ellas las leyes rituales. Es así, hermanos. Los seres humanos cualquier criterio podemos tener tocante a las Sagradas Escrituras. Lo podemos entender literalmente. Enseñanza del hombre por el hombre, pero enseñanza según Dios es como lo que estamos viendo. Entonces, basta ya de vieja levadura, como decir, basta ya de vivir en costumbres humanas. Y hermanos, en esos días uno tiene que abstenerse al 100%, hermanos, de, como decir, la vieja levadura. No iras, no contiendas, no miramientos, no resentimientos, no discusiones, etcétera, etcétera. Pero no solamente en esos días. El cristiano verdadero tiene que abstenerse durante todos los días de su vida para ser realmente nueva criatura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura de maldad y del vicio, y celebrar la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Esta fiesta solemne, hablando de la fiesta de Pascua, el apóstol Pablo nos está recordando esta enseñanza ya para nosotros, para los gentiles en este tiempo, nos recuerda, nos está mencionando que celebremos esta fiesta no en la vieja levadura, no en las costumbres humanas, o no según el hombre. Sin vieja levadura, quiere decir, hermanos, durante esos días tiene que haber una abstención total de las costumbres humanas. Repito, iras, contiendas, disensiones, no debe haber. ¿Para qué? Para poder participar la cena pascual. Así es, hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo no está diciendo, como ya Cristo vino, ya murió, entonces ya quedaron abolidas esas leyes. No, hermanos, al contrario, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, en esta versión dice, a ver, en esta versión lo voy a leer y con esto, repito, voy a acabar el tema. A ver, 5, 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquí hay mucho que entender y en el próximo programa esto lo voy a aclarar. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y la maldad y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él mismo lo celebró, escrito está. Asimismo también enseñó a los gentiles. Por eso el apóstol Pablo fue maestro y predicador de los gentiles. Escrito está, hermanos, si somos lectores de la Biblia, sé que sabemos esto, al menos como historia, ¿no? Entonces, ¿por qué está diciendo? Así que celebremos, como decir, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, no en las costumbres humanas, sino en, digamos, con sinceridad, con entendimiento, con sabiduría, como decir así. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Por qué seguía celebrando? O mejor dicho, ¿por qué celebró verdaderamente, de verdad, cuando él fue creyente en nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, judío cristiano? Porque pues estas ordenanzas son eternas. Las 3 fiestas en el año son eternas. Y lo que estamos tocando es la fiesta de Pascua, eterna. Dios lo ordenó para siempre. ¿En dónde se pone por obra? En su pueblo. Todo el mundo somos invitados a su pueblo, hermanos. ¿Queremos hacerlo? Enhorabuena. ¿No queremos? Lo importante es que ya les estamos transmitiendo esta ordenanza. Bien, hermanos y hermanas, entonces quedan invitados a los santuarios en diferentes lugares. Por ejemplo, el santuario terrenal en Ilave, a unos kilómetros, santuario de Chasqui. Por ejemplo, aquí, vía Lampa, kilómetro 3, otro santuario en el cual se celebran estas 3 fiestas en el año, obviamente sábado, nueva lunas.
También en Azángaro, a unos kilómetros, también está el otro santuario. Así en diferentes lugares, hermanos. Y no solamente aquí, en la región de Puno, en todas las regiones de nuestro Perú y a nivel mundial. Quedan plenamente invitados prácticamente ya de la semana que viene, del día 9 hasta el próximo sábado, estamos en la gran fiesta solemne. Quedan invitados, hermanos y hermanas. Cuando ustedes deseen, vayan. No les estoy obligando, sino es una invitación. Lo hacen, enhorabuena. Se enterarán de aún de muchas otras, de muchos temas más. Eso depende de ustedes. Bien, hermanos y hermanas, llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias por vuestra atención prestada. Y me despido con un fortísimo abrazo de todos ustedes, hermanos y hermanas. Y que tengan un feliz día. Bendiciones para todos por parte del Señor. Gracias, hermanos.